trastorno del espectro autista es un trastorno cerebral con el que se nace. Afecta a la comunicación y a la interacción social. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de este trastorno? ¿Cómo se diagnostica y cuáles son sus causas? Aprende sobre esto y mucho más en nuestro programa de hoy. Y no olvides dejar tus consultas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de la República Sur. Bienvenidos y bienvenidos a este espacio de Vive Más Sur por la señal de RTV Televisión en tus manos. Les saluda Fátima Sánchez luego de unas largas vacaciones y nos está acompañando Milagros Caguana, fundadora y miembro de la ONG Autismo AQP y docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo. Bienvenida. Muchas gracias, Fátima. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a comentar sobre el tema del espectro del autismo, ¿no? Que algunos tal vez hemos escuchado sobre el término del autismo, pero este espectro comprende otros síndromes y vamos a abordar cada uno de ellos y entender las diferencias que podemos encontrar entre cada uno, ¿no? Generalmente las dudas que surgen, mitos, todo eso lo abordaremos en el programa, pero no queremos olvidarnos de recordarles que pueden dejar sus comentarios, dudas y preguntas en la caja de comentarios de la transmisión en vivo. Muy bien. Milagros, coméntanos un poco sobre por qué le llamamos el espectro del autismo y no solamente autismo. Sí, en realidad hace poco fue el aniversario de lo que era el síndrome de Asperger. Sin embargo, el síndrome de Asperger junto con otros diagnósticos como el síndrome de Rett, también como lo que era el autismo clásico, el síndrome desintegrativo infantil y otros diagnósticos del neurodesarrollo actualmente han sido englobados en un solo diagnóstico, que es el trastorno espectro autista. Ese es el término correcto, que es el TEA, ¿no? Por eso son las siglas T de trastorno, espectro autista, ¿no? Incluye toda esta cantidad de diagnósticos anteriormente clasificados como distintos, ya que se observó de que todos ellos cumplían características similares, ¿no? O poseían ciertas características similares para englobarlos en lo que es actualmente el TEA. Eso según el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales DSM-5, que es el manual que los pediatras, los médicos en general y los profesionales de la salud, como los psicólogos, también utilizamos para hacer diagnósticos, ¿no? Claro, y es importante, como bien mencionas, que hagamos esa diferenciación entre cada, tal vez, condición para que se pueda tomar acciones, tratamiento que sea enfocado a cada uno de los problemas que encontramos. Precisamente una de las dudas que se generan respecto al espectro autista es primero entender si es que estamos hablando de una enfermedad o qué lo diferenciaría o si es un síndrome, un trastorno, una condición. Explícanos un poco la diferencia, ¿no? Para entender un poco. Ok. El TEA es una condición si es que se abarca desde un enfoque social. Sin embargo, como su nombre lo menciona, es un trastorno. El trastorno es una terminología clínica que nosotros utilizamos, que los profesionales de la salud utilizan para denominar algún tipo de categoría que incluya cierta sintomatología característica de algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ese es un término clínico, lo que es trastorno. Trastorno, básicamente, término que engloba ciertos síntomas. Ahora, que obviamente le van a causar un déficit a nivel social, a nivel de comunicación, etcétera, que son ciertas características propias de lo que es el TEA. Ahora, a nivel social, esto es una condición. Es importante hacer la diferencia porque no está bien que en una cultura inclusiva nosotros tratemos a las personas que tienen esta condición como personas con trastorno, trastornadas. Uh-huh. No, él es un trastornado, o él tiene es un enfermo. No, claro, eso porque es la palabra de sí está cargada de mucho estigma, prejuicio, y definitivamente a una persona como que le atribuye condiciones que no son propias. Exacto. A un nivel clínico, cuando nosotros realizamos un diagnóstico, es correcto indicar de que tal paciente, de acuerdo a la evaluación, tiene trastorno espectro autista.
Sin embargo, a nivel social, esta es una condición. ¿Por qué? Porque la condición indica que esto es permanente a lo largo de la vida del individuo y que no hace menos digno al individuo por tener este tipo de condición, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos o qué desencadena que una persona nazca con ese trastorno o esta condición? ¿Qué motivos? Que el espectro autista. O sea, sí es bueno, evidentemente debe estar vinculado con un tema genético, pero si nos puede explicar un poco más sobre cómo se origina, ¿no? Ok, respecto a la etiología, es multicausal. Eso significa que hay distintas causas que conllevan a que finalmente la persona pueda tener la condición del TEA. Básicamente, te voy a nombrar algunas de ellas, como por ejemplo la carga genética, que sí es un factor importante, el tema de la herencia, obviamente si es que por ejemplo ha habido familiares que han tenido también TEA o algún otro tipo de diagnóstico similar a algún otro trastorno del neurodesarrollo como retraso mental, bueno, ya no existe tampoco lo que es el retraso mental, sino discapacidad intelectual, como TDAH, etcétera, también tienen cierta posibilidad para que tengan TEA. Además de esto, que es un tema de carga genética, también existe los factores a nivel perinatal, prenatal, perinatal y prenatal en cuestión de todos los factores de riesgo que ha podido tener la madre en su etapa de desarrollo del bebé, ¿no? Entonces, por ejemplo, que haya habido algún aborto espontáneo previamente a el embarazo en el momento, alguna amenaza de aborto, por ejemplo, que la madre presente preeclampsia, que presente distintos tipos de dificultades en el embarazo, van a ser factores de riesgo, ¿no? A nivel perinatal, cuando el niño nace también hay factores de riesgo, por ejemplo, la doble circular. Hablamos de solamente que en esa etapa, la etapa en el parto específicamente, estamos hablando en qué momento específico. En la etapa del parto, perinatal, justo alrededor del nacimiento del niño, ¿no? Por ejemplo, que el niño nazca y que el cordón umbilical se quede atrapado en el cuello. Este es un factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Otro factor de riesgo, que el niño nazca con cianosis, que el niño nazca amarillo, ¿no? Porque haya consumido placenta en el momento del parto. Ese también es otro factor de riesgo. Entonces, ciertos factores de riesgo a nivel perinatal, o sea, en el momento del nacimiento, también están relacionados con lo que es el diagnóstico del trastorno espectro autista. Además de ello, también existe lo que es básicamente el factor de los factores sociales, psicosociales. ¿Eso qué significa? Que la madre, por ejemplo, haya podido estar cerca de tóxicos en la etapa de embarazo o, por ejemplo, al momento del nacimiento del niño, etcétera, ¿no? Antiguamente se creía que los factores a nivel social, por ejemplo, los neurotóxicos, como lo que es el plomo y demás, vacunas y demás, ocasionaban lo que es el trastorno espectro autista. Sin embargo, actualmente las investigaciones han demostrado de que eso no es cierto. Sí, una persona que no vacuna a su hijo por creer que se está protegiendo del trastorno espectro autista, lo que va a ocasionar es de que el niño tenga muchísimas posibilidades a contraer alguna enfermedad letal, ¿no? Y que puede poner en riesgo su vida. Y como menciona, claro, es una tendencia que se ha dado de movimientos, incluso antivacunas, que están proliferando información totalmente errónea o basado en estudios que no tienen ningún soporte de especialistas médicos. Para entender un poco el autismo, quisiera hablar un poco sobre algunos de los mitos que existen en torno a esta condición. Primero, ¿en qué medida es verdad que las personas con autismo tienen mayor capacidad de inteligencia, digamos, que pueden aprender más rápido y que son más inteligentes en general? Sí, en realidad este es un mito que es bastante falso, ya que el 75% de los niños que tienen trastorno espectro autista tienen posibilidad de tener comorbilidad. Eso significa que estar asociados a lo que es la discapacidad intelectual. O sea, del 100%, un 75% de los niños tienen probabilidad de tener discapacidad intelectual. Eso que significa que al hacer el diagnóstico nosotros tendríamos que ver si adicionalmente no tienen discapacidad intelectual. Sin embargo, los niños de alto funcionamiento suelen tener
ciertos intereses restringidos específicos. Entonces, al tener ciertos intereses restringidos, muchas veces suelen tener muy buena memoria visual o en algunos casos buena memoria auditiva, dependiendo del caso, porque todos los niños son distintos. Entonces, yo, por ejemplo, tenía el caso de un niño que le encantaba mucho lo que eran las plantas, ese era su interés restringido. Interés restringido es como su mayor interés. Claro, que enfoca, digamos, sus esfuerzos o su conocimiento a un solo tema. Exacto. Entonces, este niño, por ejemplo, se aprendió todas las características de las plantas. Entonces, cuando pasaba por la calle, miraba una planta y decía el nombre completo de la planta, pero la categoría. Entonces, uno podría pensar de que en realidad este niño podía tener un CI superior, ¿no? Pero este niño tenía problemas en la lectoescritura. Entonces, por el interés restringido y por la buena memoria, tanto visual como auditiva, muchas personas creen que en realidad esto está asociado con la inteligencia, y no necesariamente, ¿no? Porque estamos hablando de memoria, que es una facultad distinta a la de la inteligencia. Ahora, hemos dicho que el 75% de los niños puede tener lo que es discapacidad intelectual. Sin embargo, el porcentaje restante suelen tener una inteligencia regular, ¿no? Una inteligencia normal, y hay ciertos casos que sí tienen una inteligencia superior. Por ejemplo, yo también tenía un caso de un niño que tenía el síndrome de Sabat, que es el síndrome del genio. Entonces, el síndrome del genio, que es un diagnóstico adicional del trastorno espectro autista, lo que ocasionaba en este niño es que él sí tenía mayor capacidad de retener información. Sí, de retener información, una mayor habilidad. Yo recuerdo que este niño leía un libro en un día y tenía 6 años. Entonces, tenía una inteligencia a nivel global, tanto lo que es memoria, atención y demás facultades, elevada, ¿no? Uh-huh. Muy bien, otro de los mitos que también he leído bastante respecto a esta frase que refiere que las personas con el espectro autista viven en su propio mundo, es decir que no es tan recomendable acercarse o es muy difícil comunicarse porque es como si estuvieran encerrados en ellos mismos. Si nos puede explicar un poquito sobre esto. Claro, esa es una frase que muchas veces a las mamás de la ONG de la cual yo soy miembro les molesta, y de hecho a nivel personal a mí también me molesta un poco, porque en realidad los niños que tienen TEA están en nuestro mundo, ¿no? No existe ningún niño que esté en otro mundo, a menos que sea, no sé, un alien, ¿no? Lo que pasa es de que los niños que tienen trastorno espectro autista por su diagnóstico tienen lo que es un déficit en la comunicación, ¿sí? Tienen un déficit principalmente en 3 síntomas. Es una triada, nosotros le llamamos. Un déficit en la comunicación, un déficit en lo que es la interacción, y tienen lo que es estereotipas o movimientos repetitivos, ¿sí? Manuales, balanceos, etcétera. Entonces, los 2 primeros síntomas, que incluyen el déficit tanto en comunicación como en la interacción social, lo que puede ocasionar en el niño es que tengan una dificultad en expresar sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque la comunicación, que abarca un poco lo que es el lenguaje social, ¿eso qué significa? El comprender las emociones del otro, el saber expresar las emociones del otro, o de sí mismo, perdón, se les va a dificultar. Entonces, los niños, al tener ese déficit, tienden, sí, a aislarse en algunos casos. Sin embargo, con lo que son las terapias, el niño puede llegar a aprender las herramientas correctas para expresarse. Y lo mismo en cuestión de la interacción social. Muchas veces se dice que estos niños están en su mundo porque se los ve solitarios. O porque no atienden a veces al llamado de su propio nombre, etcétera, ¿no? Porque más creo que se basa en percepciones de uno mismo, pero sin entender realmente qué consiste. Exacto. Es básicamente la percepción de ciertos padres de familia o cierta parte de la población que no comprende de que esto incluye un déficit, ¿no? Pero que este déficit no significa que el niño quiera estar solo. O sea, ningún niño desea estar solo. Él tiene una condición, y por esta condición necesita herramientas adicionales y una comprensión de la población para que se lo pueda incluir. Y el niño está en nuestro mundo, ¿no? Respecto a justo lo que mencionabas, a la dificultad que a veces presentan para comunicarse, es que algunas personas incluso aseguraban que, y ese es un mito también adicional, que son más violentos porque he notado que al momento de no poder comunicarse se frustran y en algunos casos o gritan o muestran otras actitudes que para nosotros podrían resultar violentas, pero quisiera que nos ayudes a esclarecer este mito.
Claro, en realidad los niños que tienen TEA no son agresivos, ¿no? No es algo una característica del trastorno espectro autista que sea agresivo, ¿no? En realidad lo que pasa es que el niño justamente tiene un déficit en la comunicación y en la interacción social. Ellos, a nivel del neurodesarrollo, a nivel del cerebro, no han desarrollado completamente las estrategias básicas de comprender cómo tendrían que expresar sus emociones. Entonces, al frustrarse, porque hay, por ejemplo, ciertos niños que no tienen lenguaje oral o su lenguaje oral es muy escaso, no saben cómo expresar esos sentimientos y por la frustración, en ciertos casos, sobre todo aquellos niños que tienen un nivel de TEA moderado y grave, suelen presentar conductas disruptivas que no son agresivas. Una conducta disruptiva va a incluir una conducta que es inadecuada o inapropiada. En cambio, una conducta agresiva sí incluye una conciencia de la propia conducta. Sí, esa es como la diferencia. Pero eso es un mito, ¿no? Uh-huh. También creo que este mito nos va a ayudar también a hablar de un tema que creo que me parece muy importante en cuanto a cuál debe ser el tratamiento, o en este caso, mejor dicho, cómo abordar a la persona que tiene el espectro autista, ¿no? Si es que se refiere solamente a hablar con el paciente, hacer la terapia con él, o hablamos de una terapia con la familia también, porque como mencionas, muchos de estos, de los malentendimientos son por la familia, no por el círculo cercano, que no entiende muy bien esta condición. ¿Cómo se lleva este proceso de la terapia? ¿No se lleva junto con la familia, con todo el entorno? ¿Cómo se puede desarrollar para que sea más exitoso? Claro, nosotros tenemos un término en psicología que es el término ecológico, la ecología. ¿Eso qué significa? Que no se abarca solo el sistema familiar, sino que el individuo está relacionado con muchos sistemas, lo que es la familia, lo que es el colegio, lo que es la comunidad, lo que son los sistemas de salud, el sistema, el sistema penal, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sería la policía y demás, ¿no? Entonces, básicamente lo que se tiene que trabajar es a nivel ecológico, con todos estos sistemas, ¿no? Se tiene que trabajar, si bien es cierto, con el individuo, eso significa con el niño, el adolescente, la persona, hacer una terapia de manera individual, dependiendo del caso y el nivel, será de manera multidisciplinar, porque tampoco un solo especialista lo abarca. Sin embargo, adicionalmente a ello, es muy importante que se relacione a la familia. ¿Por qué? Porque la familia pasa más tiempo con el niño de lo que pasa el terapeuta. El terapeuta puede pasar una sesión, 2 horas, etcétera, pero la familia está todo el tiempo y acompañándolo pues de la noche a la mañana. Yo siempre les digo a los papás que ellos tienen que ser los mejores terapeutas o las personas más sabidas a comparación de el especialista. ¿Por qué? Porque ellos conocen las características individuales de su hijo, ¿no? Adicionalmente a ello es muy importante la relación con el colegio, porque en el colegio los niños pasan 5 horas y demás, ¿no? O no es más, o si no es más. Entonces, los docentes también tienen que tener una capacitación que el especialista tiene que dar, y yo lo que propongo muchas veces es de que se dé una reunión tanto con el especialista, el docente y el propio padre de familia. Y adicionalmente, después de eso, es importante vincular al sistema social, ¿no? Lo que es la comunidad, por ejemplo, lo de la ONG, lo que es la policía, el MINSA y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que se dé una cultura inclusiva para que se trabaje de manera adecuada lo que es la terapia, ¿no? Y en este punto, ¿cómo estamos como país? Es que nos pueden mencionar tal vez si es que existen las políticas necesarias, si los colegios, instituciones públicas están realmente capacitados para poder realmente incluir a las personas con el espectro autista. En realidad, en el Perú ya se ha dado un avance. Yo diría que un gran avance a comparación de años anteriores. Sin embargo, obviamente si comparamos la necesidad que tenemos con la realidad, nos vamos a dar cuenta que hay un gran abismo. Pero podemos notar ciertas iniciativas positivas. Por ejemplo, la aprobación del Plan Nacional del Trastorno Espectro Autista, que se ha dado ya hace algunos años, que incluye básicamente un presupuesto que está dirigido para poder absorber todo lo que son las necesidades en temas de salud, a nivel educativo, social, de las personas que tienen esta condición. Sin embargo, yo entiendo de que a nivel de Lima ya se está tomando ciertas acciones. Acá nosotros también con la ONG u otras instituciones también se están dando ciertas iniciativas. Sin embargo, todavía hay una gran brecha, ¿no? Este plan lo que
las iniciativas que da son que primero se haga un diagnóstico situacional. Por ejemplo, el año pasado la ONG Autismo AQP estuvo realizando lo que era este diagnóstico, llamando a que todas las familias se puedan inscribir en un padrón, y empadronarlas para tener la cantidad concreta de casos y conocer los niveles, las edades y demás. Las particularidades también, porque entender la incidencia nos permite también tomar acciones respecto. Exacto. Entonces, por ejemplo, la ONG ya este año va a aperturar lo que es una iniciativa de un centro, ¿no? Que tenga el apoyo de alguna institución, para que el costo para las familias que no tienen recursos económicos, porque solventar todas las terapias es caro, pueda ser sopesable, ¿no? Entonces, esto también está apoyado del Plan Nacional del Trastorno Espectro Autista. Sin embargo, como te menciono, la población actual necesita muchas capacitaciones, los especialistas, los colegios, los funcionarios y demás, ¿no? Realmente es un tema que creo que el programa nos ha quedado un poco corto, porque en realidad hay que mencionar algunos otros síndromes, pero vamos a ya comentarlo en otro programa, porque es un tema que hay que analizar a detalle. Y le agradecemos muchísimo a Milagros Caguana, fundadora y miembro de la ONG Autismo Arequipa y docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Y con ustedes ya nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde por la señal de RTV Televisión En Tus Manos. Muchas gracias, Milagros. Hasta luego. Muchas gracias.